hablar de la revolución del 20 de octubre. También quiero que ustedes tomen en cuenta que ya pasaron 76 años de este movimiento revolucionario. Bien. Tenemos 21 primer presidente de Guatemala. ¿A quién se refiere? ¿Quién ocupa el puesto número 21 entre los presidentes de Guatemala? ¿A quién se le conoce, a quién se le mencionaba con sobrenombres? El número 5 y Napoleón de Centroamérica. Vamos a ver qué nos dice la historia. Gobernó de 1931 al 1 de julio de 1944. Nuestros abuelos hacen mención de ese personaje constantemente, específicamente cuando la violencia se incrementa, cuando mucho joven anda por las calles sin oficio, tipo 11, 12 de la noche. Los abuelos dicen, si viviéramos los tiempos de... Bueno, ya di algunas pistas para saber de qué personaje se está hablando. Yo estoy seguro que ustedes saben mucho sobre la historia de este personaje. Vamos a activar su micrófono. ¿Y alguno de ustedes me puede decir de qué personaje estamos hablando? Jorge Ubico Seralic. Exactamente, Jorge Ubico, ¿verdad? Todos conocemos un poco sobre este personaje. Déjenme también comentarles que hay personas que aplauden cuando mencionan a Jorge Ubico. Lo recuerdan como un buen presidente. También hay personas, y tal vez muy pocas personas en la actualidad, que se expresan mal de Jorge Ubico. ¿Qué nos cuenta la historia sobre estos personajes? Recibía apoyo económico de la UFCO. Este personaje, aparte de su sueldo, recibía un apoyo económico. Yo estoy seguro que no recibía un apoyo económico para el Estado, sino para su bolsillo. Pero ese es pues, criterio mío. Así es que yo, luego de saber la historia, de conocer su historia, yo saco esa conclusión. La UFCO, bueno, una empresa estadounidense, perdón, específicamente trabajaba en lo que es las frutas. Ubico recibía apoyo de esa empresa estadounidense. Solo vamos a aceptar a algunos chicos que me están solicitando acá. Muy bien. Tenemos Jorge Ubico, último gobernante liberal. Ojo a esto, último gobernante liberal. Jorge Ubico, autoritario. La historia lo conoce como el último gobernante liberal autoritario de América Latina. Con Jorge Ubico se terminan los gobernantes liberales autoritarios.
Hablemos un poquito sobre los antecedentes externos e internos. Ya hicimos mención entre los antecedentes externos que Jorge Ubico recibía apoyo de Estados Unidos, específicamente de la empresa o compañía que se encargaba de todo lo que tiene que ver con frutas. Ese es un antecedente externo. ¿Y los antecedentes internos? ¿Cuáles son? Sí, Jefferson creo que no puede ingresar. Cada ratito me envía el permiso para ingresar. Bueno, ahí estamos. Hablemos un poquito de esos antecedentes. El 20 de octubre de 1944 se dio un movimiento que marcó la historia de Guatemala, conocido como la Revolución de 1944, la Gran Revolución. Otros la llaman Revolución del 20 de octubre y otras personas solamente Revolución del 44. Dicho movimiento fue el responsable de derrocar al régimen dictatorial del general Jorge Ubico, quien durante 14 años estuvo en el poder. 14 años, pues no son poquitos. La verdad que en 14 años se puede hacer mucho por un país o en 14 años se puede llevar a la quiebra a un país. Jorge Ubico estuvo 14 años en el poder. Tenemos la foto ahí de Jorge Ubico, un militar, una persona, bueno, según lo que observamos ahí en esa imagen, seria, autoritaria. Vamos a seguir hablando de este personaje. Tenemos etapas del gobierno de Jorge Ubico. Hablemos de esas etapas. 3 etapas vamos a socializar en este gobierno de Jorge Ubico. Tenemos la primera etapa. Dictadura de Ubico. Dictadura de Ubico. Esa es la primera etapa del general en mención. Segunda etapa, caída de Ubico. Y tercera etapa, revolución. Realmente el tema acá es la revolución. Y luego, los 10 años después de la misma. Desde el punto de partida de la revolución, 10 años después, a la que le llamamos los 10 años de primavera o la edad de oro. Pero es necesario irnos un poquito atrás porque resulta que el punto de partida de esa revolución, quien se ve involucrado en esa revolución, es Jorge Ubico. Entonces es necesario hacer mención sobre las causas que motivaron a muchas personas a derrocarlo, a quererlo alejado del gobierno de Guatemala. Entonces tenemos 3 etapas, vamos a tocar. Dictadura de Ubico, caída de Ubico y revolución. Dictadura de Ubico. Asumió poderes 100% autoritarios. Mantuvo una asamblea legislativa fiel a sus órdenes. Esa asamblea legislativa ejercía las funciones de los 3 poderes del Estado, el ejecutivo, legislativo y judicial. Pero Jorge Ubico mantuvo esa asamblea
a sus órdenes, la dominaba, la manipulaba. La asamblea hacía lo que Jorge Ubico quería. Nombró un tipo inteligente, con mucha estrategia. Resulta que cuando llegó al gobierno, nombró a varios allegados, los llamados ubiquistas, personas familiares, amigos cercanos, personas de confianza, y las colocó en puestos, pero muy claves. Ejemplo, el coronel Roderico Anzueto era el jefe de la policía, una persona, pero muy allegada a Jorge Ubico. ¿Por qué hizo esto él? Porque si tenía a su familia y a sus amigos íntimos, era fácil hacer y deshacer con el pueblo de Guatemala, porque todas las decisiones él las iba a manejar, a manipular. Y estas personas, como eran amistades y familias, lo iban a permitir, no había ningún problema. Fue una de sus estrategias. ¿Qué más? Tenemos que para la construcción de carreteras empleó el trabajo forzoso, pero no de la clase adinerada. Siempre la gente más pobre, necesitada, es la que termina pagando las consecuencias. Este personaje, cierto, se aplaude, construcción de carreteras, pero dos cosas que no me gustan. Número uno, vamos a hacer las carreteras, pero utilicemos a la gente indígena y obliguémosla a que ellos construyan la carretera. Realmente, el fin de construir esa carretera era seguir quedando bien con los empresarios, con los dueños de esa empresa grande de frutas de Estados Unidos, para que ellos tuvieran un camino accesible, una carretera accesible para poder transportar sus productos. Pongo a la gente a trabajar de manera forzosa, la obligamos, esa gente indígena no recibe nada y, según Jorge Ubico, según lo pensaba, y yo sigo bien porque recibo siempre el apoyo económico de estas grandes empresas estadounidenses. Seguimos hablando de este personaje. Resulta que su administración fue útil para el monopolio bananero de la UFCO, que se benefició con la política estadounidense para América Central durante la Segunda Guerra Mundial y había apoyado el ascenso de Ubico al poder. ¿Por qué tanto año Jorge Ubico en el poder? ¿Por qué 14 años en el poder? Simple y sencillamente, estaba trabajando bien con estas empresas estadounidenses que tenían más del 60% de la tierra de Guatemala bajo su control. ¿Utilizaba todo ese porcentaje de tierra? No lo utilizaba. Probablemente utilizaba el 2, el 3% de la tierra, pero con el pretexto que por un mal invierno, por un terremoto, por un desastre natural, ellos iban a tener en reserva esas tierras. Pura estrategia. La gente, sí, estas empresas tenían un 60% de todo el territorio nacional, por decirlo así, tomado o agarrado,
la gente donde trabajaba. Tenía muy poco para trabajar, pero también existía una ley que si no trabajaban, entonces iban a ser obligados a trabajar para esas empresas por una cierta cantidad de días. Pura estrategia de Jorge Ubico para quedar bien con los gringos. Continuamos. Siempre con la dictadura de Ubico. Envió al paredón de fusilamiento a los opositores internos de su partido e impuso censura a la prensa, de modo que toda noticia debía ser autorizada previamente por Jorge Ubico un día antes de su publicación. Él tenía bien controlado el territorio, bien controlada la sociedad. Habían opositores, que los fusilen. La prensa está publicando lo que estoy haciendo en el gobierno. Callémosla. ¿Había orden? Sí, había orden social. Pero, bueno, cuestiono lo siguiente. A veces las personas están así como la sociedad felices cuando tienen a alguien que los presiona, una persona autoritaria, porque como que estamos acostumbrados a agachar la cabeza. Entonces, por eso decimos, ay, no como en los tiempos de Jorge Ubico. Mi punto de vista es que ningún extremo es bueno. Un gobierno autoritario, dictador, no le conviene en ningún sentido al pueblo. Un gobierno corrupto, permisivo, tampoco le conviene al pueblo. Pero en ese entonces era la forma que este personaje controlaba a la población guatemalteca. Tenemos hizo cambios en el artículo 66 de aquella Constitución para prolongar su permanencia en la presidencia. Por eso llevaba 14 años en el poder. Todo, lo social, las leyes, los convenios con los estadounidenses, todo tenía él bajo control y no, así no había poder, de verdad que no había poder que pudiera derrocarlo, si todo tenía él bajo control. Ubico reprimió fuertemente la delincuencia en los centros urbanos, se le aplaude. Se le aplaude que haya reprimido fuertemente la delincuencia. Datos positivos. Conforme a su reporte de gobierno de 1936, los datos son los siguientes. Los asesinatos y homicidios descendieron de 184 asesinatos en 1932, bajó a 39 asesinatos en 1935. Y otros delitos también habían descendido en más de un 50%. Eso sí, y eso es precisamente lo que nuestros abuelos aplauden, recuerdan y lamentan que se haya perdido este orden social. Eso sí, y es cierto, y tienen razón. Tienen razón. Hemos visto cómo en los últimos años la delincuencia ha incrementado. En vez de descender, incrementa. Y eso nos afecta a todos. Porque yo estoy seguro que si no nos ha tocado a nosotros ser víctimas de la delincuencia, sabemos de algún familiar, de algún vecino que le ha tocado ser víctima de la delincuencia. Y eso pues es lamentable, no es bueno en ningún sentido. También utilizó la denominada ley de fuga, por medio de la cual los acusados de delitos políticos eran ejecutados extrajudicialmente
en un lugar conocido como La Barranquilla. Esto no lo leí en los libros, pero lo he escuchado de los abuelos, la ley de fuga. Tenían a un prisionero y le daban el espacio para dejarlo libre. Bueno, vas a quedar libre. Te vamos a dar la oportunidad que te vayas. Contamos a 20 y ya no estás. El prisionero salía corriendo en busca de su libertad y atrás de él las balas. ¿Cómo justificaban este asesinato? ¿Prófugo de la justicia o por huir de la justicia? Nos tocó que accionar. Justificaban el asesinato, pero era una estrategia. Según Jorge Ubico, era una forma de, por decir así, de limpiar la sociedad, de mantener limpia la sociedad. Y bueno, hasta cierto sentido tenía razón, por decirlo así. ¿Desde qué punto? Una persona para cometer un delito, para ser un criminal, lo pensaba 2, 3, 4, 5 veces, porque sabía que pronto la justicia iba a caer sobre él, y una justicia extrema, porque lo iba a llevar a la muerte. Tenemos, aparte de, prohibió el trabajo magisterial a la mujer casada. Bueno, esto pues definitivamente en ningún sentido le podemos encontrar algo positivo. Al contrario, este es un retroceso. ¿Cómo este señor tenía a la mujer marginada? Habían maestras que tenían su trabajo, estaban laborando. Al casarse, es lógico, salían embarazadas y Jorge Ubico, ¿qué hacía? Quitarles el trabajo. Quitarles el trabajo. Qué feo, qué situación, en qué situación se encontraban estas maestras, porque querían formar una familia, pero sabían que al formar una familia se iban a quedar sin trabajo, porque al salir embarazadas, adiós trabajo. Situación horrible. Fomentó el espionaje entre los maestros, y aquellos maestros que hacían censura, criticaban y hablaban del gobierno, ya saben lo que les esperaba. Redujo las jubilaciones hasta 2 quetzales mensuales y militarizó las escuelas. ¿Qué opinan ustedes de este gobierno? Sí, escucho. Quiero comentarios sobre este gobierno. Ya les habilité el audio. Eso, ya me avisó el gallo que ahí están. ¿Qué opinan ustedes de este gobierno del régimen de Jorge Ubico? Denme su punto de vista. Yo tengo una duda ahorita que estaba leyendo eso. Donde dice el segundo bloque, donde dice hizo cambios al artículo 66 de la Constitución para prolongar su permanencia en la presidencia. Al día de hoy eso ya no se puede realizar, ¿verdad? Para continuar, o cómo hicieron para cambiarlo, o qué, algo que me pueda... La Constitución ha sufrido una serie de reformas
Estamos hablando de unas 6 reformas en todo el tiempo. En esa oportunidad, como hacíamos mención que él tenía la asamblea él la tenía en sus manos, la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces él se dio el lujo, porque la Constitución en aquel entonces no permitía la reelección, pero él se dio el lujo de modificar el artículo que restringía esa reelección y nuevamente al poder se reeligió. Ahora, o sea, ¿antes se podía reelegir él mismo, por así decirle, o todavía se puede? No, hoy no. Hoy la Constitución lo prohíbe. Lo prohíbe. ¿Y Sí. quién fue que hizo esa prohibición o cómo fue que cambió? Porque me imagino que ya no, que más de algún presidente dijo a los 4 años y ya, me imagino yo. En 1985 vuelve a tener modificaciones, reformas, lo que es la Constitución. En esas reformas se hacen cambios. Por ejemplo, vamos a tocar en el último bloque probablemente el golpe de Estado de Serrano Elías. Y cuando hay un golpe de Estado, quedamos sin garantías constitucionales. Entonces ahí se aprovecha hacerle reforma a los artículos de la ley. En aquel entonces, como Jorge Ubico tenía el poder absoluto, porque tenemos 3 estados independientes, que es el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Son 3 estados independientes, ninguno es superior a otro. Pero Jorge Ubico, como tenía sus allegados en los puestos claves, hacía y deshacía con la ley. Bueno, ¿algún punto de vista ahí qué les parece sobre este señor? ¿Aplauden las mujeres porque al salir embarazadas les quitaba el trabajo? Creo que no, ¿verdad, mujeres? Señoritas. Hola, buena tarde a todos. En mi opinión, pues durante el gobierno del general Jorge Ubico se vieron demasiadas cosas donde él hacía y deshacía lo que quería, como menciona en la historia, de que él tenía a las personas de toda su confianza en puntos claves. Entonces, podía hacer lo que quería. Y en mi opinión también discriminaba a la mujer, cosa que ahora no se puede hacer, ¿verdad? Incluso ahora la mujer tiene más derechos que los hombres hablando así, ¿verdad? Muy bien, y eso es cierto lo que usted dice, ¿ves? Las mujeres tienen más derechos que nosotros ahora. Desde mi punto de vista, yo me alegro que a la mujer se le dé el espacio, la oportunidad, porque la mujer es muy inteligente. Las mujeres pueden lograr muchas cosas significativas en favor del país y en favor de su propio hogar. Antes no se le daba esa oportunidad y ellas pues no tenían ni voz ni tenían voto. Qué feo esto, ¿verdad? Porque cuánto talento se desperdició. Cuánto talento, cuánta mujer pudo haber hecho avances significativos en el país y no se le permitió. Este personaje pues cayó. No fue eterno en el poder. Qué bueno. No fue eterno. Ahí tenemos caída de Jorge Ubico. Pero una persona tan importante, tan poderosa, ¿cómo hicieron para sacarlo del poder? ¿Qué harían? Vamos a ver qué hicieron o cómo le hicieron. Tenemos que el 1 de junio de 1944, Ubico incrementó el salario de los empleados públicos en un 15%.
Ajá, qué bendición, 15% de aumento salarial. Pero, ahí está el pero, solo para aquellos que ganaban menos de 15 quetzales al mes. Y esto dejaba fuera a los maestros, que los maestros pues andaban más o menos por 15 quetzales al mes. Ese era el sueldo de los maestros. Ellos reaccionaron con una serie de protestas pacíficas con el fin de ser beneficiados con ese aumento. Por su parte, también los estudiantes universitarios iniciaron marchas pacíficas porque ellos exigían la destitución de los decanos que tenían, ya que durante el gobierno de la Universidad de San Carlos era dependencia del ministerio. Era del Ministerio de Instrucción Pública y las autoridades eran nombradas directamente por el presidente de la República. Ubico accedió a cambiar a los decanos. Les digo a los estudiantes universitarios, está bien, vamos a cambiar a los decanos, pero les nombró otros igual a los que cambió. Dense en cuenta cómo jugaba él con el pueblo. Y los universitarios dijeron, no, usted nos nombró otros decanos que no los queremos acá con nosotros. Son igual o peor a los que nos quitó. Ya tenemos dos gremios, dos grupos sociales en contra, los universitarios y el Magisterio Nacional. Ahora, salario de 15% sobre su sueldo. ¿Cuánto es? ¿Era mucho o era poquito? Quiero comentarles que ya se está acabando el tiempo de los 40 minutos. Vamos a hacer una pausa de 10 minutos y otra vez ustedes ingresan y vamos a seguir con la clase, ¿verdad? Les estaba explicando que tenía el 15% del salario mensual. En esos 10 minutos les voy a dejar una pequeña actividad. Si alguien ganaba 10 quetzales y con 15%, ¿a cuánto ascendía su salario mensual? Hagan la cuenta en lo que